Bienvenido a Swagger Baseball en vivo. Hoy arrancamos con fuerza en nuestro canal oficial de YouTube con una entrevista muy especial. Les habla Junior y estamos listos para conocer la historia detrás del béisbol. Prepárense para reír, emocionarse e inspirarse. Y con ustedes, Elisander, el fundador de Swagger. Bueno, Elisander, el propósito de esta entrevista es para que tu comunidad de Team Swagger sepa un poco más de tu trayectoria. Cuéntanos un poco. Mira, todo bien. Primero, bienvenido a nuestra primera entrevista de nuestro canal de YouTube. Recuerden siempre tienen que darle like y compartir el contenido para que podamos llegar a toda la gente que quiera saber de este movimiento. Y que se suscriban. Que se suscriban, claro. Cuéntanos cómo comenzó tu historia en el béisbol. Mi historia del béisbol comenzó allá en Puerto Cabello. Una vez yo estaba ahí en los campos de Criollito corriendo bicicleta con mi mamá y Jan. Y vi un grupo de niños practicando ahí el béisbol y eso fue como una obra de Dios. Me dio curiosidad al instante. Me bajé de la bicicleta, le dije a mi mamá que quería jugar. Me dieron espacio ahí en la práctica para jugar. Y sí me gustó y mi mamá habló con el entrenador de cómo podría yo ser parte de algún equipo, cómo inscribirme a una escuela porque no sabíamos, eso fue literalmente como amor a primera vista. Yo vi el béisbol y me enamoré de una vez, fue algo que yo creo que fue más gracia de Dios que un impulso mío. Una flecha del deporte. Yo creo que sí, digámoslo así. ¿Qué recuerdas del momento en que entraste a un campo de pelota por primera vez? Recuerdo, que la primera vez que entré al campo un poco nervioso, pero a la vez muy emocionado, porque sabía que tenía como una confianza, digamos que especial, porque a pesar de ser mi primera vez, me sentía muy emocionado de querer mostrar lo que yo sabía que tenía. El talento. Entonces yo creo que fue una experiencia muy bonita. A ver, no la recuerdo exactamente al 100%, pero de sentimiento sí sé que fue muy bonita para mí. ¿Y qué edad más o menos tenías en ese tiempo? 4 años. Chamaquito. 4 años, sí, estaba niño. ¿Cuándo sentiste que el béisbol dejó de ser un juego y se convirtió en una pasión para ti? Hermano, yo jugué las primeras 2 categorías que son literalmente formación, que es la categoría semilla. Ya en preparatorio sabía que yo tenía buen nivel. Mi entrenador Jorvis también lo sabía, él me ayudó mucho, me impulsó mucho, me daba mucha confianza en el terreno, entonces eso me ayudó a mí a ver de que el béisbol no iba a ser como un deporte de hobby, sino que era algo que me iba a apasionar toda mi vida. Que tú dijiste, voy a hacerlo sí o sí. Sí, eso fue algo increíble. ¿Y cuándo, en esa edad, cuándo comenzaste a notar que tú tenías talento, que dijiste, de aquí para los Yankees? Yo digo que preparatorio segunda edad. Fue la primera vez que yo me salí del lote. Representé a Puerto Cabello, en el estadal, yo pertenecía a la escuela de Los Ángeles, liderada por la señora Carmen. Mi equipo pierde, pero me llevan a mí de refuerzo para representar a Puerto Cabello en el estadal de esa categoría. En esa categoría en el estadal, yo resalto en el estadal también y me seleccionan para representar al estado Carabobo por primera vez a nivel nacional, la competencia nacional. Entonces ya desde ahí no solamente yo lo supe, lo supieron toda la gente que me veía, que yo podía ser un gran talento a nivel profesional. Y que podías aportar mucho a ese equipo. Exacto. ¿Y qué significó para ti representar a Puerto Cabello por primera vez? ¿Qué fue eso para ti? Sí, de significar pudo significar, ¿me entiendes? Sé que ahorita yo como adulto sé qué pudo significar para mí, pero yo era un niño. Yo lo que sentía era mucha emoción, ¿me entiendes? De que sé que mi talento ya lo estaba viendo mucha gente, yo me sentía bien con el trato que me estaban dando. Entonces,
sí fue o sea, significó mucha emoción para mí, mucho orgullo para mi familia. Representar a tu pueblo. Exacto, saber ya que ellos estaban viendo el talento que yo tenía. Y entonces fue emocional para mí y orgullo yo creo que para mi familia. Coño, qué bueno, qué bueno. ¿Qué aprendiste al competir en torneos estadales y nacionales? Mente competitiva. Siempre, o sea, de mi generación, y yo creo que los amigos que yo tengo del béisbol saben que en esos tiempos era mente competitiva. Había mucho talento. Había mucho talento. O sea, siempre hay talento, pero la mentalidad era diferente. O sea, era una mentalidad de literalmente hombres jugando una pelota de niños. Nos criaron y nos inculcaron como esa mentalidad, esa agresividad al momento de jugar. Para inculcarle esa pasión por el béisbol desde chiquitito. Exactamente, acostumbrarnos a ser literalmente guerreros en el terreno. ¿Qué sentiste al vestir el uniforme de Venezuela en el Mundial Cumaná en el 2006? Cuéntanos un poquito de esa historia. Orgullo porque fue una historia larga. Para llegar a representar la selección nacional fue un camino larguísimo. Como te digo antes, era una mentalidad diferente, un proceso diferente a lo que podemos ver ahorita en el béisbol menor allá en Venezuela. Hice casi el mismo proceso que en la categoría preparatorio. Cuando subo a la categoría preinfantil, ese fue mi segundo año en la categoría preinfantil, represento a Puerto Cabello, luego represento al estado Carabobo, y se iban haciendo como cortes de peloteros, o iban haciendo como evaluaciones a nivel nacional, donde iban seleccionando a los mejores de cada estado, y nos íbamos enfrentando entre regiones, la región del occidente, del oriente, de la central, y ellos iban seleccionando siempre los mejores peloteros de cada evento hasta llegar a 18 peloteros que literalmente para ellos y su criterio de ellos éramos los mejores 18 peloteros del país. Entonces fue un orgullo para mí porque yo sé que fue un proceso largo y para estar ahí tenías que ser uno de los mejores del estar en el top. Tenías que estar en el top. Y una experiencia bonita, me imagino. Hermosa, fue una experiencia demasiado hermosa. A ver, fue mi primera vez también en televisión porque era un evento grabado por televisión. Entonces era como una experiencia profesional, ¿me entiendes? Entonces fue muy bonita, me sentí muy orgulloso de mí mismo. ¿Y cómo cambió tu mentalidad cuando llegaste a jugar a nivel internacional? Más increíble, o sea, eso fue más increíble, la mentalidad cambia. ¿Se te hizo fácil, difícil? Difícil, todo el tiempo era difícil porque no había recursos económicos de que podamos decir, bueno, vamos para allá con las comodidades. Siempre eran evaluaciones, no eran que te llamaban para la selección y ya. Siempre eran procesos, procesos de evaluaciones, que vea un estado, vea otro estado, para que puedan ellos ver el talento que tú tienes y te iban seleccionando hasta que siempre hacían el grupo de los mejores según su criterio, ¿me entiendes? Entonces, por eso siempre es como un orgullo eso para mí, porque sé que me lo gané. No fue nada palabreado ni regalado. Sé que todas las cosas que yo hice a nivel internacional o nacional, yo me las gané. ¿Y qué significó participar en los Juegos Panamericanos ese mismo año? Ese 2006 estuvo un poco móvil, sí. El año 2006 digamos que fue el mejor año para mí. De mi carrera en el béisbol de criollito, fue el mejor año porque representé la selección nacional en Venezuela y representé la selección nacional fuera de Venezuela también con la organización de federados. O sea, ni siquiera yo pertenecía a esa organización y ellos me llamaron como para reforzar su selección. Entonces eso fue como un poco más de emoción porque ya era como otro paso, otro nivel. Entonces la mentalidad obviamente te cambia porque ya te sientes en el top, no solamente como de tu grupo, sino que vas a reforzar otro grupo. Entonces eso es bien orgullo, como emocional y te cambia la mentalidad obligatoriamente. Y un dato que tengo aquí de ESPN que me llegó. ¿Cómo te sentiste a haber sido seleccionado como jugador del año en tu ciudad?
bueno, eso fue en el mismo año 2006. Todo esto es 2006. Eso es 2006, super calidad. Eso fue un acto bien bonito, que le doy las gracias al señor Gerardo Araque. Saludos a Gerardo Araque. Mi hermano. Verdad que él fue una persona que me apoyó demasiado. Y yo estoy muy agradecido con él. Él puede pensar, y espero que vea esta entrevista algún día, para que sepa que yo estoy muy, muy agradecido con él, porque literalmente él me hizo una buena proyección. Te ayudó mucho. Él me ayudó mucho a que la gente me conociera, a través de él, a través de lo que él representaba en ese momento en Puerto Cabello. Él me ayudó mucho, de verdad, y él hizo que eso fuera posible. Me entregaron una placa de atleta del año. Y fue una ceremonia bien bonita, porque fue como un acto cultural en la ciudad de allá de Puerto Cabello. Entonces fue algo bien bonito que me homenajearan, o sea, toda la gente de lo que es la parte del béisbol y de lo que no es béisbol. Fue súper espectacular y me sentí súper orgulloso. Entonces, Elisandro, después de tener un 2006 tan exitoso, ¿qué fue lo que puso en pausa tu carrera para no llegar a ser un profesional en el béisbol? Bueno, ¿Qué desafío tuviste en ese año? Después del año 2006, subo a la categoría infantil en uno de los niveles top igual. Fuimos a Copa de Oro, fuimos a nacionales. Ya en infantil, ya cuando vengo del 2006, me voy a Valencia, para que más o menos vaya teniendo la cronología. Me voy a Valencia a jugar con el equipo de Firestone. Allí, en uno de los juegos, estábamos jugando y doy un batazo cuando voy corriendo de primera a segunda. Sentí como que mis piernas dejaron de funcionar y me caigo. Me tuvieron que sacar del juego inmediatamente. O sea, no pude seguir jugando y empecé con molestias en mi pierna derecha. Tuviste una lesión que puso una pausa en tu carrera para llegar al nivel profesional. Sí, ya luego del año 2006 yo me cambio a un equipo de Valencia que se llama Firestone, a través del señor Gerardo, que nos hizo la invitación para allá. Entonces era más nivel, ya era como más duro. El nivel más alto del estado Carabobo. Nosotros nos fuimos para allá, para el equipo de Firestone, y empezamos a jugar en Valencia. Se juega la categoría infantil primera edad. Ya cuando nos toca la segunda edad de la categoría infantil. ¿Qué edad es esa? Esa es, creo que son 11 y 12 años, 10 o 11, algo así. ¿Eran niños? Sí, eran niños, era béisbol de niños, estamos hablando del béisbol menor. En mi segundo año, ya literalmente estábamos para proyectar para qué estaba hecho ese equipo. Quedamos campeón ahí en la Liga de los Guayos. Los Guayos, sí. No, en la Liga de los Guayos, sí. Luego vamos al Estadal, barrimos el Estadal y luego vamos al Nacional. ¿Acabaron con todo el mundo ahí? Acabamos con todo el mundo ahí, exactamente. Luego barrimos el Nacional también. Teníamos una buena base, un buen equipo, un excelente equipo. Nadie le ganaba. Saludo a mi hermano Dayan Núñez, hermano mío. Que espero que si ves esta entrevista algún día. Saludos, Dayan. Saludos. La familia Núñez, completa. Israel, la señora Núñez, Dayan, amigos míos, hermanos míos, que ellos me enseñaron, yo creo que el mejor béisbol de mi vida. Sin que se ofenda a nadie que haya pasado de entrenadores míos, pero con ellos, ese fue su mentalidad, hermano, única. No hay quien le gane a ellos, Bueno, para seguirte contando, pasamos a la categoría pre-junior primera edad y ahí viene mi primera lesión. Cuéntanos un poco cómo fue esa lesión. Mira, frustrante para mí. Fue frustrante porque, como te dije, ya ahí es donde se empieza a separar un poquito el béisbol de niño. Empiezas
como a cambiar tu mentalidad en que ya quieres ser un profesional. Digamos Tienes que esa mentalidad que se separan los niños de los hombres, como quien dice. Entonces viene mi primera lesión. Yo estaba jugando, doy un batazo, voy corriendo de primera para segunda y siento que las piernas se me trancaron. No supe qué pasó, pensé que era como un desgarre, un esguince, ¿sabes? Algo leve, un mal estira, un mal movimiento, cualquier cosita. Me sacan del juego, yo no podía caminar. O sea, si me dolía, no podía caminar. Me sacan del juego, todos preocupados que qué había pasado, pero bueno. Pero ibas corriendo y las piernas ya dejando de funcionar. Y dejando de funcionar. Para el piso. Para el piso. Tuve que llegar ahí arrastradito a la base. Y me sacan del juego. Cuando pensamos que era algo normal, tú sabes, ya el dolor se me alivió un poco. Yo seguí jugando, pero empecé como a manquear. No era el mismo nivel. No, empecé a manquear, tú sabes, como a mostrar un poco de dolor cuando caminaba, cuando bateaba. Yo era catcher. Cuando duraba mucho tiempo agachado, me empezaban a doler las caderas. Y entonces ya era una incomodidad. ¿Te llevaron al médico a ver si eso? Sí, claro. Yo le conté a mi mamá que, o sea, lo que estaba pasando, ya la gente lo veía. Y el nivel estaba bajando. Ya no era el mismo atleta. Ya no se estaba viendo que era el mismo. Entonces, cuando nosotros fuimos por primera vez a un traumatólogo a ver qué pasaba, porque es que todo se veía bien. Todo se veía bien. Me hacían rayos X y todo se veía bien. Entonces, una vez fuimos a un doctor que me llevó Frank, mi padrastro Frank. Él me llevó a un doctor que él conocía, un traumatólogo, y él literalmente me vio y me dijo que tenía una epifisiolisis de cadera. Una epifisiolisis es cuando, o sea, tu cabeza de fémur y la cadera. Ajá, explícanos un poquitico de eso. Exacto, se está deformando, ¿me entiendes? Se está deformando y no está haciendo igual la rotación como el engranaje, no lo estaba haciendo. Eso fue eso fue muy frustrante, porque supongamos que de 1000 niños, solamente 2 o 3 pueden presentar esa malformación, porque eso es como una anomalía en el cuerpo, o sea, no es algo común. Y entonces se hace mi primera operación. Frustrante para mí, bueno, frustrante para cualquiera, yo creo, que esté como viviendo su sueño, porque literalmente cada cosa que yo hacía en el béisbol era un sueño. Claro. Era un sueño porque era talento, hermano. Era talento. Las personas que tuvieron como el agrado o el tiempo de verme, sabían que no solo yo, o sea, esa generación, había mucho talento. Era un béisbol muy lindo, había muy mucha puro. Fiebre, como se le dice. Mucha esencia, había mucha esencia. Entonces, viene la primera lesión, yo paro un año completo. Sin jugar, sin nada. 6 meses sin caminar. Wow. Porque a través de la malformación se me come literalmente como la forma de la cadera. Porque se me crea un callo alrededor de la cabeza de fémur y empieza como a rozar y a comerse como el agarre. Uh-huh. Y entonces me ponen injerto. ¿Qué es eso? Injerto es cuando te ponen como músculo uh-huh. de tu propio cuerpo, sacan una parte y te rellenan la otra, te rellenan la otra parte como masilla, digamos. Okay. Y obviamente mientras eso sella, no puedes darle peso y es el medio del cuerpo. Entonces tenía que estar acostado o sentado. ¿Tuviste 6 meses en todo ese proceso? 6 meses en ese proceso, ya luego 6 meses de recuperación. Muy difícil, pero yo seguía con las ganas de jugar béisbol. O sea, siempre mi deseo era recuperarme para volver a seguir a jugar, para volver a seguir al campo del béisbol. Cuando yo regreso, que ya viene como quien dice el año de pre-junior segunda edad. ¿Te incorporas al equipo entonces de nuevo después de un año? Después de un año, pero no era lo mismo. No era el mismo. No, yo creo que... ¿Te sentías diferente? Muy diferente. Fui diferente. ¿En qué no sentido? Me sentía. En el sentido de que ya mi habilidad corporal, yo no me sentía igual. O sea, yo sentía que yo no había quedado bien. No había quedado bien, mi cuerpo no me respondía. Yo sabía, o sea, igual. Es como tú te conoces tú mismo, ¿me entiendes?
O sea, si tú sabes que no estás bien, no estás como, no se está haciendo el mismo movimiento o algo, tú siempre estás como, yo sé que no estoy bien. ¿Sientes la diferencia? Claro, y se notaba. Ya el nivel top que yo tenía, ya era un pelotero muy regular. No podía batear bien, no me podía agachar bien, ya no que echaba más, tuve que irme a otra posición. Entonces, ese proceso, aparte de ser duro, fue muy frustrante para mí a esa corta edad, porque o sea, era más, como te dije, más ganas de volver a pertenecer a donde yo sabía. Volver al top. Exacto. A donde mismo tú lo dejaste, volver a recuperar ese nivel. Exactamente, porque yo sabía, mi mente sabía que yo podía dar más de lo que estaba dando en ese momento. Y más teniendo un año como tuviste en el 2006. Exacto. Y el talento. Exacto. Y entonces ya era como una limitante, no mental, o sea, era mi cuerpo que ya decía que no. No daba más. Que no, que ya, o sea, era como hasta eso. Digamos, yo siempre digo que Dios me quitó el don. Eso lo entendí ahorita ya de adulto. Porque Dios me quitó el don así de la noche a la mañana. O sea, fue un día que me levanté, fui a jugar y cuando terminó el juego ya yo nunca fui el mismo. No. ¿Me entiendes? Entonces fue como, así como me encantó el béisbol, para ser jugador, yo siento que me quitó el don, pero me dejó un don mental. Y entonces ahora la próxima pregunta que te quisiera hacer, ¿cuál fue el momento más difícil durante esa recuperación? Ya que estuviste un año fuera del campo. No jugar, hermano. No jugar porque mientras estaba en rehabilitación yo no sabía si iba a ser el mismo o no. O sea, era no jugar. El tiempo más difícil que yo pasé fue no jugar. ¿Cómo esta lesión cambió tu mentalidad hacia el deporte? 100%, la cambió al 100% porque ya no era como que luchar con los otros equipos, sino era luchar con mi propia mente, de exigirle a mi cuerpo cosas que ya no me podía dar. Ya no podía hacer Entonces más. ya eso crea como una frustración de no poder hacer las cosas al 100%. El dolor de que ya no puedes pertenecer al grupo donde tú pertenecías o no puedes estar al nivel ni siquiera de tus mismos compañeros. No estaban los duros. No los duros, sino que, o sea, tu equipo, ya tú sabías que no podías brindarle el mismo talento a tu equipo. Aportarle la misma ayuda. Aportarle como tu talento. Entonces, lo más duro fue, o sea, y el cambio de mentalidad fue del cielo a la tierra. Bueno, mi hermano, muchas gracias por serme parte de este proyecto. ¿Algunas palabras que quieras decirle a tu comunidad? Mira, a toda la gente del Team Swagger, primero, que vamos a empezar los reclutamientos para quien quiera pertenecer al Team Swagger. Vamos a empezar a partir del 15 de marzo. A partir del 15 de marzo, todos los domingos del mes, vamos a estar haciendo Swagger Day reclutamiento para todas las personas que se quieran unir a este movimiento. Sean bienvenidas. En el Swagger Day vamos a estar ofreciendo clínicas de béisbol intensa totalmente gratis. Solamente se tienen que comunicar con los números de contacto que vamos a estar publicando en las redes sociales. Recuerden que las redes sociales es Team Swagger, @Team Swagger 2025 y @movimiento rayita abajo, Swagger, para que puedan mantenerse al tanto de todas las cosas que vamos a estar publicando. Y segundo, quiero darles un mensaje también a toda nuestra comunidad que está creyendo en este proyecto ahorita mismo en Puerto Cabello. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Que no dejen de creer y no se dejen de ilusionar. Que nosotros estamos trabajando arduamente para nosotros brindarles un cambio real. No queremos que las cosas se queden en solamente sueños o en solamente palabras. Estamos trabajando duro. Apenas esto es el comienzo. Los cambios que estamos trabajando allá en Puerto Cabello son totalmente grandes. No dejen de creer en nosotros, que nosotros le vamos a cumplir en cuanto a la proyección y todas las cosas buenas que le hemos dicho y le hemos demostrado a través de los Swagger Showcase, de que nuestro proyecto no es solo palabra. Nuestro proyecto literalmente está hablando por sí solo y está demostrando. Se mantengan conectados con nosotros, que somos el cambio. Somos el cambio. Mío. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Team Swagger.